Bueno, comparto y me dicen si lo que estoy compartiendo ustedes lo ven, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve, doctora. Ya. Entonces, en el miércoles, jueves y hoy hemos visto las primeras diapositivas de los trastornos ácido-base, ¿verdad? Y eran 4, ¿se acuerdan? A ver, ¿alguien me los dice? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Ya, respiratoria. Entonces, en una gasometría arterial, ¿qué parámetros nos tenemos que fijar? pH, Ya, pH, ¿cuánto es el valor? presión parcial de oxígeno de 735 a 745. 735 a 745, muy bien. La presión parcial de oxígeno, ¿cuánto? ¿Mm? A ver, apoyen a su compañera, ¿quién más? 35, 45. De dióxido de carbono, ¿no es cierto? La presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45, ¿qué unidades? Milímetro de mercurio. Mercurio. Milímetro de mercurio. Ya. La presión parcial de oxígeno, entre 80 a 100 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, De 95 a 100%. de 95 a 100 milímetros de mercurio. Y la concentración de bicarbonato, ¿cuánto es? 22 a 28 miliequivalentes litros. 22 a 28 mil equivalentes litros. Y les di una tarea hoy, ayer y el miércoles también, que me averigüen del exceso de base y del anión gap, ¿no es cierto? Ya, para la siguiente semana se lo van a aprender y van a dar examen de trastorno ácido-base. ¿Se entendió? Entonces, les tomo examen y luego repasamos conmigo en pizarra. Así que atiendan, ¿ya? La siguiente semana hay examen de este tema. Ok. Entonces, en la acidosis metabólica, hemos visto que por cualquier causa, ahorita vamos a ver, son aproximadamente unas 8 causas principales que pueden conducir a que haya un descenso primario de bicarbonato, ya sea porque el organismo produzca demasiado ácido fijo, puede ser por una inanición de mucho tiempo, de muchos días, puede ser por una diabetes mal controlada, donde se produzcan muchos ácidos o cuerpos cetónicos, o inclusive porque rara vez el riñón no reabsorbe el bicarbonato que debe de reabsorber, pero bueno, la condición inicial es que el bicarbonato está bajo en plasma, ¿ya? Disminuido. Entonces, primariamente hay un descenso del bicarbonato. Entonces, ya sea porque se perdió este ion, el bicarbonato, puede ser por una diarrea profusa, donde se pierda bicarbonato. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las bases y los ácidos. Si el bicarbonato, que es la base, está baja, ¿qué se aumenta? A ver, van a tener nomás que ustedes habilitar sus cámaras de video, jóvenes. Bueno, todos vamos a habilitar, ¿ya? Porque si no, no sé si están atendiendo o están haciendo otra cosa. Participen, a ver. Si el bicarbonato está bajo, ¿qué estaría elevado? Al dióxido de carbono. No. El pH. El equilibrio entre bases y ácidos, ¿no ves? Dice trastorno del equilibrio ácido-base, ¿no ves? Entonces, si el bicarbonato está bajo, los ácidos están elevados. A mayor concentración de hidrogeniones, que es lo que me indica el ácido, ¿qué sucede con el pH? Disminuye.
disminuye. Entonces, la acidosis metabólica se debe a la disminución en la concentración del bicarbonato de nuestro líquido extracelular. ¿A qué líquido extracelular nos referimos? Plasma, ¿no? Sí, sangre. Intravascular. Ya, plasma sanguíneo. Ok. Ya. Entonces, esta condición puede ser, dijimos, por una pérdida exagerada del bicarbonato o por aumento en la producción de ácido fijo, por retención de esos ácidos o porque el paciente ingiera productos que cuando se metabolicen me generen ácido. También puede ser. Ahora, todo esto, ¿a qué me lleva? A una disminución del bicarbonato. Esta reducción en la concentración de bicarbonato, ¿a qué lleva? A la disminución del pH. Al inicio, entonces, esta condición, cuando el pH está disminuido, bicarbonato disminuido, y yo observo la presión parcial de dióxido de carbono y esta no se ha modificado, la acidosis será descompensada. ¿Sí? Al inicio. Bueno, ¿cuáles son las causas entonces que me lleva a esta acidosis metabólica? ¿Cuáles son las causas que puede conducir a que el organismo presente acidosis de tipo metabólico? Cuando aumenta la cantidad de ácido que una persona puede ingerir. O sea, en otras palabras, cuando una persona ingiere demasiada cantidad de ácido. ¿Ya? En diabetes mellitus no controladas o diabetes mellitus mal controlada. Una complicación aguda de la diabetes tipo 1 es esta, la cetoacidosis diabética. No quiere decir que la diabetes tipo 2 no conduzca a esto, ¿no? Pero es más frecuente que una persona con diabetes tipo 1 pueda tener esta complicación de cetoacidosis diabética. Ya les expliqué esto en teoría, en clase, se las he explicado bien a detalle en los 3 grupos. ¿Se acuerdan? Cuando les dije a una persona que tiene diabetes, que su páncreas no produzca la cantidad adecuada de insulina. La insulina es la proteína que transporta la glucosa dentro de la célula, principalmente en el tejido hepático. Y si hay una resistencia a la insulina, ya sea que las células, los receptores a la insulina no estén reconociendo a la insulina y tenga resistencia o porque haya deficiencia de insulina, entonces la glicemia o la glucosa va a estar en sangre, se eleva la glicemia y la célula está muriendo por necesidad de energía. Entonces, para contrarrestar esta deficiencia energética, el hígado entonces activa la cetogénesis y produce estos productos ácidos, también denominados cetoácidos o cuerpos cetónicos. Entre esos tenemos el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato e inclusive la acetona, pero la acetona no es como tal un ácido, pero esto sí. Y entonces, inicialmente, el hígado, riñón, el músculo cardíaco pueden utilizar estos cuerpos cetónicos como productor de energía por deficiencia de glucosa dentro de la célula. ¿Ya? Entonces, en una diabetes mellitus mal controlada o no controlada puede darse una cetoacidosis diabética o acidosis metabólica. ¿Ya? ¿Qué otras causas más pueden producir a que se aumenten los ácidos y disminuya, por lo tanto, el bicarbonato? Personas que entren, por ejemplo, a una huelga de hambre y que realmente cumpla esa huelga de hambre, ¿no? Y no consuma alimentos. Entonces, en algún momento también va a haber producción de cuerpos cetónicos. Entonces, utiliza el organismo la grasita esa que estaba acumulada y forma estos cuerpos cetónicos, el acetoacetato, beta-hidroxibutirato. En todas estas de acá, bueno, y en esta cuarta más, durante el ejercicio extremo, físico extremo, entonces una persona que nunca hizo una actividad física y de pronto
entra a un concurso, por ejemplo, así de baile, que esté todo el día y al otro día baile, 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 ¿qué está haciendo ahí? En algún momento dado va a llegar en el interior de la célula a faltar oxígeno. Y en vez de que, producto del metabolismo de la glucosa, hay en el citoplasma de nuestra célula, se lleva a cabo una vía metabólica denominada glucólisis, donde la molécula de glucosa en 10 etapas se desdobla en 2 moléculas de piruvato, pero cuando falta oxígeno, en vez de que ese piruvato pueda descarboxilarse y luego entrar a la mitocondria, se transforma el piruvato en lactato o ácido láctico. Este ácido láctico, un producto ácido, se eleva en sangre y tarda, se lleva a cabo, esto lo vamos a ver en metabolismo, después del ácido láctico en sangre tiene que ir nuevamente a hígado, vía la gluconeogénesis, luego volver otra vez a músculo, hace un ciclo que se llama de Cori. Cuando esto no sucede y se acumula demasiado ácido en sangre, entonces igual tenemos más ácido que bicarbonato. Entonces, en todas estas causas, fíjense que se aumentó. En todo esto, ¿qué se ha aumentado? El ácido. Ácidos, productos ácidos. Entonces, ácido sinónimo de hidrogeniones, ¿no ve? ¿Sí? Doctora, buenas noches, una preguntita, doctora. ¿Y en la dieta cetogénica? En la dieta También, cetogénica, sí, cuando lo también hace, el aumento de los cuando lo cuerpos hace, cetónicos, ¿no? ajá, así es, cuando lo hace de manera desmesurada, cuando realmente y lleva por mucho tiempo, puede haber problemas para el paciente. No se recomienda hacer dietas cetogénicas de manera brusca y sin la orientación adecuada de un endocrinólogo o un nutriólogo, pero que le ayude a hacer de forma adecuada. Pasa que el organismo tarda en acostumbrarse a la formación de estos cuerpos cetónicos y el que más va a demorar es el cerebro, y el cerebro necesita 2 estructuras principales para funcionar adecuadamente: oxígeno y glucosa. ¿Ya? Entonces sí se puede formar, lo que hacen es activar la vía de la gluconeogénesis cuando se producen estos cuerpos cetónicos. Pero si usted lo hace de forma desmesurada, de un día para otro, y lo modifica, probablemente va a tener cambios y puede conducir a una acidosis de tipo metabólico. Pero si lo hace gradualmente, va cambiando y va modificando, puede llegar a utilizar estos cuerpos cetónicos, pero va a tener que hacerlo de forma controlada. O sea, eso es lo ideal, hacerlo de forma controlada. Pero de todos modos, no se puede privar de hidratos de carbono totalmente al organismo, porque después vuelve a consumir los alimentos y otra vez tiene el efecto rebote. Lo que sí, más bien en las dietas habría que ver, y no llamarlas como dieta, no, yo no me fío mucho de las dietas, ¿no? Sino que más bien hacer un cambio en el estilo de alimentación que tengo, y que ese cambio en el estilo de alimentos que yo consuma lo vaya a mantener durante el tiempo. Y modificar los horarios, ¿no ve? Consumir hidratos de carbono, mejor los complejos, que no tengan un índice glicémico muy elevado, sino índice glicémico bajo durante la mañana y la tarde, y evitar los hidratos de carbono en la noche. Y siempre acompañado con alguna actividad física de por medio. Así mejora. No sé si aclaré eso. Ajá. Sí, doctora, una pregunta más. ¿Cuáles son los beneficios de la formación de estos cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos, cuando el organismo no puede utilizar los hidratos de carbono de forma adecuada,
por ejemplo, porque usted no le esté dando al organismo usted esa energía que va a obtener de los hidratos de carbono, entonces el organismo tiene que echar a mano lo que tiene, lo que en este caso, si usted no le está dando hidratos de carbono al organismo y solo le da grasa o le da usted aminoácidos cetogénicos, puede utilizar la vía de la cetogénesis, que es formar los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos lo que les va a hacer es generar energía, activar la vía de la gluconeogénesis, y a partir de la vía de la gluconeogénesis forma glucosa a partir de esa vía. Es para generar energía. Gracias, doctora. Ya. Esto de las vías que yo les estoy hablando, cuando veamos metabolismo de los hidratos de carbono, lo vamos a ver. Y hay una vía propia que es la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Estos se van a formar a partir de metabolitos como el lactato, el piruvato, aminoácidos cetogénicos, igual, porque activa esta vía de la gluconeogénesis. Bueno, me pregunta, yo contesto y me salgo del tema. Ese es otro tema, ¿ya? Entonces, sigamos, vamos. En todo esto, lo que hemos, en todas estas causas, cualquiera sea, lo que estamos haciendo es aumentar la producción de ácido, ¿verdad? Se están formando ácidos, por lo tanto el bicarbonato está bajo. ¿Qué pasa cuando hay diarreas profusas? Por ejemplo, una persona que tenga cólera, ¿han escuchado ustedes cómo son las diarreas en el cólera? Sí, como acuosas, como agua de arroz. Como agua de arroz, ¿no? Se pierde, y se pierde gran cantidad de ¿qué? Electrolitos y bicarbonato. Entonces, en este caso, miren, ya no es por aumento de ácido, sino por disminución de ¿qué? Bicarbonato. De bicarbonato. Bicarbonato. Disminución de bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, ¿qué estará aumentado? Los ácidos, ¿ves? Sí. Aumento de hidrogeniones, disminución del pH, ¿sí? Va en el mismo sentido. Como les hice como les mostré a todos, ¿se acuerdan esa gráfica con flechita? Va en el mismo sentido, ¿no ves? pH disminuido, bicarbonato disminuido. Un paciente que se le haga un drenaje quirúrgico después de una cirugía intestinal también va a perder bicarbonato. En insuficiencias renales, en las cuales los mecanismos tubulares de secreción del ion hidrógeno no funcionan adecuadamente y entonces no se elimine de forma adecuada hidrogenión. Entonces, el hidrogenión va a estar elevado, por lo tanto, bicarbonato disminuido. Pérdida renal, esta es rara, pero puede haber un defecto en la absorción a nivel tubular y entonces por pérdida renal, de bicarbonato, porque no se reabsorbe de forma adecuada. Entonces, en todas estas causas, ¿qué hay? Disminución ¿de quién? Bicarbonato. De bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Entonces, ahora, ¿cómo compensa? Aquí, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica, hay una disminución en la concentración de bicarbonato en sangre, en plasma, ¿ya? Ahora, ¿qué compensa? Si el trastorno primario es renal, porque es el bicarbonato el que está bajo, o ya sea porque los ácidos están elevados, el bicarbonato está bajo, ¿qué hace el aparato respiratorio? Dijimos, el aparato respiratorio, su acción es rápida, dura minutos, horas, ¿no ve? Entonces, tiene una acción rápida. Hay una estimulación del centro respiratorio y este centro respiratorio hace que aumente la ventilación del pulmón. Entonces, si se respira más rápido, ¿qué va a salir? Óxido. Sale dióxido de carbono. Si sale dióxido de carbono, ¿qué sucede en el plasma? ¿Los ¿Disminuye? ácidos van a estar concentrados? Ay, no, pues al revés, mi amor.
Al revés, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que disminuir? Si se elimina dióxido de carbono, ¿qué? Dióxido de carbono más agua, ¿qué se forma? Por la anhidrasa carbónica. Ácido carbónico. Ácido carbónico. El ácido carbónico se puede disociar en sus componentes iónicos, hidrogenión y bicarbonato. Hidrogenión aumentaría, pero acá, ¿qué hace el pulmón? ¿Lo está reteniendo al dióxido de carbono o lo está eliminando? Eliminando. Lo está eliminando. Entonces el paciente aquí está hiperventilando porque dice aumento de la ventilación pulmonar. El paciente hiperventila. Al hiperventilar elimina dióxido de carbono. ¿Y cómo queda el dióxido de carbono en el plasma? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces, si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, disminuye su concentración. ¿Me entienden? Entonces, yo tenía pH bajo, bicarbonato bajo. Para compensar, el pulmón que hace, elimina dióxido de carbono para que baje. Va en el mismo sentido. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Volver a la relación 20. Eso, volver a esa relación entre bicarbonato y dióxido de carbono de 20 a 1. Ya. A ver, les voy a volver a preguntar. pH en sangre. ¿Cuánto es el pH en sangre? 7.35 a 7.45. Ya. Concentración de bicarbonato en sangre. 22 a 28. 22 a 28, ¿qué? 1000 equivalentes litros. 1000 equivalentes litros. Ah, Presión parcial de dióxido de carbono. 35 a 45 miligramos de mercurio. Milímetro de mercurio. Ahora, otra pregunta. Concentración de dióxido de carbono. 1.2 miliequivalente litro. Muy bien. Es, ¿ya? 1.2 mil equivalentes litros. Entonces, volver a esta relación en concentración, 20 a 1. Si esta relación vuelve a eso, el pH vuelve a sus cifras normales. Y entonces con eso lo podemos aplicar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y ahí lo podemos sacar. Cuando el proceso es metabólico, por favor no nos olvidemos, sí o sí también tiene que actuar el riñón, porque el aparato respiratorio, si bien su acción es rápida, pero es a corto plazo, en horas, en minutos, horas, pero es a corto plazo. Entonces, por parte del aparato respiratorio ya saben qué hace, y por parte del riñón, lo que hace es conservar lo más que puede el bicarbonato. ¿Cómo lo conserva? Absorbiéndolo del filtrado glomerular, lo más que puede, porque esto era lo que estaba abajo. Absorbe, reabsorbe el bicarbonato, absorbe el bicarbonato, ¿y qué tiene que eliminar? Si estamos diciendo acidosis metabólica, ¿qué tiene que eliminar? Hidrogenión. Y ácido si puede. ¿Ya? Ácido láctico, acetoacético, los productos ácidos, pero eliminando hidrogenión. ¿Ya? Ya sea hidrogenión con estos fosfatos ácidos y eliminar fosfatos diácidos. NH3 amoníaco, NH3 capta uno más como amonio o como cloruro de amonio o como ácido. Y por otro lado, en el riñón también, como se está eliminando este hidrogenión, también elimina potasio y se intercambia el potasio por el sodio. Ingresa sodio al plasma y se elimina potasio. ¿Ya? Hay que mantener la electroneutralidad de la célula. Si sale un electrolito, va a salir, tendrá que ingresar otro. Miren, vamos a ver aquí. En la pizarra hoy les expliqué, no sé si se acuerdan, y le puse valores diferentes cuando el trastorno era primario, cuando el trastorno estaba en proceso de compensación y cuando el trastorno estaba compensado.
Entonces, descompensado, en proceso de compensación y compensado. Lo vamos a volver a repetir, eso ya en pizarra la siguiente semana, ¿ok? Pero empecemos al inicio, ¿sí? Dijimos, cualquiera sea de la causa, ya sea porque se aumente la producción o retención de ácido o porque se disminuya la absorción de bicarbonato, se aumente su excreción, pero que el bicarbonato en sangre esté aumentado o disminuido. 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 Esto lleva, como el bicarbonato está disminuido, los ácidos van a estar elevados, por lo tanto el pH, ¿cómo va a estar? Bajo. Bajo. Bajo, disminuido. ¿Por debajo de cuánto? De 7. No, de 735. 7.35, por debajo de 7.35. Por debajo de 7 su paciente ya no está con usted, señorita. Ya está charlando con San Pedro, ¿ya? Entonces, por debajo de 7.35. Bicarbonato por debajo de cuánto? De 22. De 22. Digamos que la presión parcial de dióxido de carbono esté dentro del parámetro 40, póngale, milímetro de mercurio. Si es 40, este es un trastorno primario, no ha habido nada de compensación. Es una acidosis metabólica descompensada, este no ha hecho. Porque ¿quién compensa? ¿Quién empieza la compensación? El pulmón. El pulmón. Pasan las horas, una hora, póngale, el paciente empieza a hiperventilar. Hiperventila. ¿Qué está eliminando? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿En qué sentido va? Mire, hiperventila. ¿Qué está eliminando? Dióxido de carbono. ¿Para qué? ¿Para qué elimina dióxido de carbono? ¿Por qué la respiración se hace así rápida? Para descompensar la pérdida de bicarbonato. Eso, para mantener la relación 20:1. Aquí los tres están bajos, pero este ya está actuando. Si yo me voy acá, póngale, bicarbonato era, ¿cuánto dijimos? 20, póngale. Dióxido de carbono aquí era 40, que acá el dióxido de carbono sea 32, póngale, o 30. Y el pH aquí era 7.2 y acá el pH 7.3. Me dicen ustedes, ¿el proceso ha sido compensado? ¿Está descompensado? ¿En proceso de compensación o compensado? En proceso de compensación. En proceso de compensación. ¿Por qué? Porque el pH todavía no está dentro del parámetro. Si el de acá estuviera bajo, el bicarbonato bajo, y el pH llega al valor de referencia, 7.35, póngale, el proceso ha sido compensado. No nos interesan los valores por separado. ¿Qué nos interesa? La relación de ambos y el pH. Eso lo vamos a hacer con ejemplos, ¿ya? La semana que viene, con datos. Y todos nos vamos a ir anotando. Entonces aquí sería un proceso descompensado en proceso de compensación y uno nuevo sería que el pH esté dentro del parámetro, aunque estos de acá todavía no estén dentro del valor. Pero si el pH vuelve a la normalidad, el proceso ha sido compensado. Bueno, entonces ya hemos visto qué pasa en el trastorno primario. Aquí, perdón. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es su compensación? Y ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? Ahora, el diagnóstico siempre será clínico. La clínica me orienta y esa clínica tendrá que ser para cada una de las causas que está produciendo el trastorno. Tengo que ver. Aquí estoy hablando de forma general, pero siempre los signos y síntomas son causados por la enfermedad o afección subyacente, o sea, cualquiera de las 8 causas que hemos citado anteriormente que esté provocando la acidosis. ¿Ya?
Ahora, este tipo de acidosis metabólica con frecuencia causa por sí sola una respiración rápida. ¿Por qué la respiración rápida? Porque dijimos, después del trastorno viene la compensación y esa compensación por parte del pulmón es aumentar la respiración, hace que el paciente hiperventile, por eso dice respiración rápida. Ahora, este paciente también puede actuar confundido, como cansado, con letargo, hipernea, ¿ya? Náusea, vómito, estamos hablando de forma general. Ahora, una acidosis metabólica grave por debajo de 7.1 pues lleva al paciente a shock o muerte. Y el signo característico de esta acidosis metabólica grave es la hipernea. La hipernea es las respiraciones profundas y prolongadas, e inclusive la frecuencia puede estar normal, pero las respiraciones son profundas y prolongadas. Esto refleja un aumento en el compensador en la ventilación alveolar y esta hipernea puede inclusive estar, no siempre se acompaña de esa sensación de falta de oxígeno, ¿ya? Ahora, esto es para un paciente diabético mal controlado, para esa causa, ¿ya? Para eso. Ahí dice, clarito, en caso de un paciente diabético mal controlado que tenga una cetoacidosis diabética. Y ya les dije, la cetoacidosis diabética es una de las principales complicaciones agudas de la diabetes tipo 1. No se olviden porque son preguntas que siempre le hacen al estudiante de medicina, ¿ya? Ahora, ese paciente diabético que esté cursando con una cetoacidosis diabética puede tener disminución del estado de conciencia, respiración acelerada y profunda, esto se conoce como respiración de Kussmaul, resequedad en la boca y la piel, enrojecimiento de la cara, micción frecuente, sed que puede durarle días o más. ¿Por qué el aliento a frutas? ¿Por qué ese aliento frutal? Porque al producirse cuerpos cetónicos se produce también cetona. Y esa cetona tiene el olor como a una manzana verde así media, a eso, aliento frutal. Cefalea, dolor o rigidez muscular, náuseas y vómitos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Entonces, los diagnósticos, las pruebas de laboratorio siempre van a estar dirigidas también coadyuvando a ese diagnóstico clínico, viendo cuál es la causa que me está produciendo la acidosis metabólica. Entonces, pero sí o sí vamos a tener que solicitar una gasometría arterial y aquí es importante, jóvenes y señoritas, aparte del pH, aparte de la presión parcial de dióxido de carbono, presión parcial de oxígeno, la concentración de bicarbonato, importantísimo porque se trata de una acidosis metabólica, la saturación de oxígeno, importante saber el anión GAP, importante en este trastorno, y exceso de base. Se acompaña de un ionograma arterial y aquí tengo que ver como mínimo los electrolitos, sodio, potasio, importante, cloruro, magnesio, también calcio, ¿ya? Como la mayoría de los casos, decimos una complicación aguda de la diabetes, tenemos que hacer una determinación de glucosa en sangre, una determinación de glucosa en sangre con ayuno de 8 horas, la determinación de hemoglobina glicosilada que me permite hacer el seguimiento de mi paciente diabético. Como puede formar, estos pacientes pueden formar cuerpos cetónicos y elevar estas cetonas en orina, entonces determinar la cetona en orina y sangre, determinación de ácido láctico en sangre, un examen general de orina y también acompañado de una determinación de urea y creatina. Esas son las pruebas de rutina que hay que solicitar. Ahora, el tratamiento, igual, ¿no? El tratamiento está destinado a la causa subyacente,
Es diferente si es una inanición, diferente si es una diabetes mal controlada, diferente si es un problema renal, si es una diarrea profusa, o sea, es diferente. A eso se refiere. El tratamiento está destinado a la causa que está produciendo este trastorno. Por ejemplo, si fuera un paciente que tiene una insuficiencia renal, entonces te va a requerir hemodiálisis. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, muchos de ellos, sí, o por no decir todos requieren de insulina, y solo se administra bicarbonato, porque este es el que está bajo, en caso de que el pH esté por debajo de 7.1. Y muy regulado para no llevarlo a otro trastorno, ¿ya? Y no hacer un trastorno mixto con nuestro paciente. Solo en esos casos, ¿ya? Si está con 7.2, 7.3, no hay que administrar bicarbonato vía parenteral. Bueno, importante saber que nuestro organismo no sobrecompensa. De forma fisiológica no hay sobrecompensación. De forma fisiológica hay compensación. ¿Ya? Hay una compensación. Nosotros podríamos hacer una sobrecompensación si utilizamos de forma inadecuada la ventilación artificial o cuando nosotros administremos soluciones vía parenteral o intravenosas de bicarbonato de sodio. Entonces, por eso es importante, esta administración se hará en emergencia, pero cuando se hagan las gasometrías adecuadas, los ionogramas adecuados y cuando se haga una valoración real de nuestro paciente y solo en casos de que el pH disminuya por debajo de 7.1. ¿Ya? Dudas que tenga de la acidosis metabólica. Doctora, una pregunta respecto al anterior cuadro. ¿A qué se refiere con sobrecompensación? La compensación la realiza el organismo, ¿no? Si el trastorno primario es renal, ¿por qué decimos renal? Porque el riñón es el que reabsorbe bicarbonato, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Y sí. elimina ácido. Eso se da de forma fisiológica, ¿sí? ¿Qué sucede? Miren acá. ¿Qué sucede cuando el bicarbonato está tan bajo y mi pH baja? Por ahí yo le voy a querer administrar bicarbonato, ¿no? Me voy a inventar un dato. Que solo mi paciente necesite 100 ml de bicarbonato. Al 10%. Me estoy inventando. No es real. Y yo agarro y le aumento no 100 ml de bicarbonato. Le aumento 200 o 300. ¿Estoy sobrecompensando o no? Sí. ¿Mm? Sí, claro. A eso se refiere. A eso se refiere. O sea que la sobrecompensación de un trastorno no tiene lugar de forma fisiológica. El organismo, en otras palabras, el organismo es sabio, no se equivoca. Cuando nosotros intervenimos es cuando podemos sobrecompensar la acción de nuestro órgano. ¿Ya? Ya, muy bien. Gracias, doctora. Ya. Bueno, otra duda que tengan. De la anterior diapositiva, doctora, lo que dijo que era frecuente en preguntas de examen de la anterior. En eso, creo que era en eso. No. De la diabetes. Ajá. Uh-huh. ¿Podría volver a recalcar, por favor? ¿O qué cosa dijo? Que era frecuente como pregunta de examen. Ya, es que hay complicaciones agudas y complicaciones crónicas en la diabetes mellitus, ¿sí? Primero, tengo que saber qué es la diabetes mellitus. No es el tema, por favor. No nos vamos a centrar en el tema, ¿ya? ¿Ok? No es el tema diabetes mellitus. Pero un paciente diabético mal controlado puede llegar a tener, o el organismo puede llegar a producir un aumento exagerado de cuerpos cetónicos, productos ácidos, disminuir el bicarbonato y llevar a una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Esta cetoacidosis diabética es una complicación aguda principalmente del diabético tipo 1, del paciente de la diabetes tipo 1. Así como la complicación aguda de la diabetes tipo 2 es el coma hiperosmolar,
del paciente diabético tipo 1, su complicación aguda más frecuente es la cetoacidosis diabética. Eso les dije. Gracias, doctora. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces seguimos con los trastornos metabólicos, pero esta vez la alcalosis. ¿Ya? Entonces, si en la acidosis metabólica había disminución del bicarbonato, ¿aquí qué va a haber? Aumento. Aumento en la concentración de bicarbonato en sangre. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Puede ser que un paciente exagere consumiendo bicarbonato. Entonces, miren, aumenta la cantidad de bicarbonato. O que pierda, ¿qué? ¿Se acuerdan? Hoy les dije, les he estado diciendo en todos los grupos, cuando eliminamos por vómitos estomacales, que se pierda, ¿qué tiene el jugo gástrico? Ácido. Ácido clorhídrico. Entonces, ¿por qué se pierda ácido clorhídrico? Entonces, si hay menos ácido, menos hidrogeniones, ¿qué sucede con el pH? Se aumenta. ¿Ok? ¿Y qué estaba aumentado? Si hay menos ácido, ¿qué se aumenta? La base, ¿no ve? ¿Cuál es la base? Bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, bicarbonato aumentado, pH Aumentado. aumentado. Ok. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta condición primaria? Esto era la condición primaria. Bicarbonato aumentado, pH aumentado. Puede ser por una administración exagerada de bicarbonato de sodio. Hay pacientes, hay personas mayores que toman, no se les dicen que para mejorar su digestión y no sé qué otras cosas he escuchado que toman, lo hacen y toman bicarbonato de sodio, ¿ya? Pérdida o eliminación excesiva de ácido del fluido extracelular, ya sea a través de la orina, a través de las heces, cuando se esté perdiendo ácido, o cuando hayan pérdida del jugo gástrico por vómitos inconversibles. Por ejemplo, que hay una obstrucción pilórica y se vomite, la persona vomite ácido, jugo gástrico y ácido clorhídrico. Entonces, ¿aquí qué se está perdiendo? Ácido clorhídrico. Por lo tanto, bicarbonato va a estar elevado en relación con los ácidos, menos hidrogeniones, pH aumentado. Por pérdida masiva de hidrogeniones como consecuencia de una aspiración nasogástrica, por ejemplo, le hacen una intervención quirúrgica y se haga una aspiración nasogástrica y se esté perdiendo igual hidrogeniones. Cuando se administre por vía intravenosa una gran cantidad de bicarbonato, por ejemplo, si un paciente tiene una parada cardíaca y se le está administrando bicarbonato, entonces ahí podemos pasarlo al paciente y aumentar el bicarbonato, ¿ya? Cuando hay una excreción excesiva de ácido por la orina o por una pérdida de hidrogenión de líquido extracelular, por ejemplo, cuando hay deficiencia de potasio, cuando hay deficiencia en el plasma de potasio, ¿ya? Hay deficiencia, para compensar y mantener la electroneutralidad, se va a perder hidrogenión para mantener la electroneutralidad. Entonces, una alcalosis metabólica se asocia con frecuencia con una concentración de potasio normalmente baja en plasma. Aquí está abajo. ¿Ya? En plasma. Entonces, casi siempre la entrada o salida celular de iones potasio se asocia con el movimiento del ion hidrógeno en dirección opuesta. ¿Ya? Entonces, la alcalosis puede causar una disminución de potasio en sangre o la hipopotasemia o hipocalemia, que también se llama, puede llevar a una alcalosis de tipo metabólica. Este dato es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? Ahora, es importante acordarnos que un paciente que ha llevado durante largo tiempo una aspiración nasogástrica postquirúrgica va a perder jugo gástrico en grandes cantidades. Si pierde jugo gástrico, entonces bicarbonato elevado, y esto puede conducir a un aumento en el pH, alcalosis metabólica.
Y otro dato importante, una alcalosis metabólica puede conducir a una hipopotasemia, o al revés, una hipopotasemia primaria puede conducir a una alcalosis metabólica. Bueno, seguimos en un proceso metabólico, ¿no? Entonces, rápidamente, el aparato respiratorio en horas, en minutos hora, va a empezar. En el anterior, el paciente hiperventilaba como mecanismo de compensación. Aquí, Hipoventila. hipoventila. Entonces, va a haber una depresión de la ventilación pulmonar. ¿A fin de qué? Que se eleve el dióxido de carbono, que se elimine el dióxido de carbono, Que se o quede. disminuya, que se quede, ¿no? Evitar que se elimine para aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. Y por lo tanto, aumentar su concentración, como es dióxido de carbono, más dióxido de carbono con agua, me forma ¿qué? Ácido carbónico. Ácido carbónico es un producto ácido, por lo tanto, para que vaya disminuyendo el pH. Entonces, lo que queremos nosotros es mantener la relación entre bicarbonato y dióxido de carbono 20 a 1. ¿Ya? Ahora, ya les dije, si es metabólico el riñón, sí o sí tiene que actuar también. Entonces, ¿qué estaba elevado primariamente? El bicarbonato. El bicarbonato. Entonces, el riñón, ¿qué tiene que hacer? Si pasa el umbral renal, que es de 28, ¿qué tiene que hacer el riñón? Eliminarlo. Eliminar. Eso, excretar el bicarbonato, reducir su absorción, ¿no ves? Excretar el bicarbonato. Disminuir la excreción neta de ácido. Es una alcalosis, entonces que no se eliminen los hidrogeniones adecuados, como se estaban eliminando. Entonces, retenerlo en otras palabras. Si se logra mantener la relación 20 a 1, el pH vuelve a su normalidad y decimos que la alcalosis ha sido compensada. ¿Ya? Miren acá. Por cualquier causa que me lleve a que el bicarbonato se aumente. Pónganle una simple, que ustedes se acuerden que alguien ingiera harto bicarbonato. Bicarbonato elevado. ¿Qué sucedía con el pH? Hidrogeniones bajos. ¿Qué pasaba con el pH? Se aumenta. Aumenta. Ya. Al inicio, primariamente, mire, el dióxido de carbono puede estar dentro del parámetro. Entonces yo veo, en el mismo sentido, cuando es metabólico, el pH y la concentración de bicarbonato van en el mismo sentido, para arriba. Rápidamente hay una compensación por parte del aparato respiratorio. Aquí se ve que está aumentando la ventilación o está disminuyendo, está reprimiendo. Disminuyendo. Disminuyendo. Si disminuye, no se elimina dióxido de carbono, se retiene, ¿no es cierto? En plasma. ¿Y qué aumenta? El dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono. ¿Va en el mismo sentido del trastorno primario? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya, entonces decimos que está habiendo una alcalosis metabólica en proceso de compensación. Si esta relación vuelve 20 a 1, sí o sí cambia el pH a sus parámetros normales, entonces decimos que el proceso ha sido compensado. Cuando todavía no está dentro del parámetro, en proceso de compensación. ¿Ya? Los signos y síntomas de la alcalosis metabólica leve suelen estar relacionados con el trastorno subyacente, o sea, con lo que lo esté causando. Pero una alcalosis metabólica grave, sí o sí, además va a producir que se aumente la unión del calcio iónico a las proteínas, o sea que además disminuya calcio iónico, ¿ya? Entonces, esta unión de calcio a las proteínas produce una disminución de calcio iónico en sangre, esto conlleva una hipocalcemia. Entonces, este paciente que además tiene esa alcalosis metabólica grave y tiene hipocalcemia va a presentar cefalea, letargo, así como una somnolencia profunda,
y además puede tener una excitabilidad neuromuscular, y en ocasiones se presentan delirios, contracciones, ¿no es? Estos que son los tétanos, una contractura muscular y convulsión. Ahora, la alcalosis o el pH aumentado también reduce el umbral para el desarrollo de síntomas de angina de pecho y arritmia cardíaca. Ahora, otra cosa que es importante tomar en cuenta, que un paciente con alcalosis metabólica puede tener una disminución de potasio en sangre. Entonces, hay una hipopotasemia concomitante y además esta hipopotasemia puede causar también debilidad. Bueno, como diagnóstico, ya sabemos, sí o sí, nuestro clínico, signos y síntomas clínicos, dependiendo la causa subyacente y laboratorial, necesitamos sí o sí solicitar gasometría arterial, ionograma arterial, y muchas veces, además, en el ionograma, pues cloruro potasio, ¿no? Pero además vamos a necesitar concentraciones de cloruro y potasio en orina, ¿ya? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento siempre se trata del trastorno subyacente con una atención especial a la corrección de la hipovolemia y de la hipopotasemia. Es que pacientes con potasio por debajo de 3.5 pues, puede tener afecciones a nivel cardíaco, entonces sí o sí hay que en estos casos de estos pacientes sí o sí hay que, además de la gasometría arterial, hacer los ionogramas continuos, ¿ya? Los pacientes con alcalosis metabólica que responden al cloruro deben recibir solución fisiológica por vía intravenosa a una velocidad de infusión entre 50 y 100 ml por hora. Esta tendría que ser mayor a las pérdidas urinarias y de líquidos sensibles e insensibles, hasta que la concentración urinaria de cloruro vaya a aumentar hasta más o menos aproximadamente 25 milequivalentes litros y el pH urinario se normalice tras una elevación inicial del bicarbonato en orina. Miren aquí un caso clínico, por favor, para que lo vamos viendo con ustedes. Miren, dice, hombre de 47 años de edad, llega a la clínica ambulatoria con una historia de vómitos profusos, intermitentes y pérdida de peso. Aquí me está indicando que está perdiendo, ¿no es? Vómitos profusos. ¿Qué está perdiendo? Ácido hidrogeniones. Ácido clorhídrico. Ácido hidrogeniones, ácido clorhídrico. Le hicieron la inspección física, me imagino que sus signos vitales, y ahí se vio que el paciente tenía un aumento en su frecuencia cardíaca, taquicardia, disminución de la turgencia histídica, ¿no? Si hay taquicardia, ¿cómo va a estar la presión arterial? Y este es un signo importante. Elevada. Baja. No. Baja. Disminuida. Baja la presión. Hipotensión, ¿ya? Ah, Hipotensión. Ok. Ahora, si perdió ácido, ¿cómo estará el pH? Elevado. Elevado, ¿no? A menor concentración de hidrogeniones, mayor pH. ¿Ok? Ahora, la presión parcial de dióxido de carbono fue de 48 milímetros de mercurio. Ahí le midieron. ¿Cuánto está la concentración de bicarbonato? Milimol por elevado. litro es lo mismo que 1000 equivalentes litros, ¿no es? ¿Qué más presentaba este paciente? Disminución de sodio y disminución de potasio. ¿Ok? Ya. Ahora, con estos datos, fíjense, ¿qué podemos decir? Si yo veo la presión
del parcial de dióxido de carbono y no sé al principio bien la clínica, puedo pensar que mi trastorno es respiratorio, ¿no ves? ¿Sí? Si solo me voy al dato de laboratorio. Pero como yo he estudiado bioquímica y veo que los vómitos profusos me pueden conducir ¿a qué? En realidad, ¿cuál es el trastorno primario aquí? Alcalosis. ¿De qué tipo? Alcalosis metabólica. Metabólica, porque lo que se está perdiendo es ácido. Por lo tanto, ¿qué está elevado? El Bicarbonato. Bicarbonato. Y aquí rápidamente ocurrió, me imagino, después de unas horas que el paciente ha ido, de este proceso, el paciente ha ido a la consulta. Le midieron la gasometría y ¿qué hizo el pulmón? En este paciente, ¿qué está haciendo el pulmón? está compensando. Ajá. ¿Pero cómo lo está compensando? Por la eliminación de dióxido de carbono. ¿Está eliminando dióxido de carbono? Una hipoventilación. Este paciente está eliminando dióxido de carbono. Fíjense, no lo repitan de memoria. Lean, miren, escuchen lo que les he dicho anteriormente. Está hiperventilando porque tiene taquicardia. No, niña. No, no está Taquicardia porque tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Está reteniendo. No. Tiene una hipotensión. ¿Qué está haciendo? El pulmón, ¿qué está haciendo? ¿Está hiperventilando el paciente o está hipoventilando? Hipoventilando, está reteniendo. Porque ¿qué está reteniendo? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Va en el mismo sentido, mire. Entonces yo puedo decir que este es un proceso, una alcalosis metabólica en proceso de compensación. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos? Sí. Entonces, no puedo irme solo al laboratorio, jóvenes y señoritas, porque si yo me voy al laboratorio, te seguro que me voy a equivocar. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la clínica. La clínica me orienta. El laboratorio me sirve para saber si el proceso es primario o el grado de compensación. En este caso pero está en proceso de compensación. ¿Puedo decir que ha sido compensado el trastorno, sí o no? No, ¿eh? Porque el pH sigue elevado. Elevado. Ok. Ahora, veamos lo que dice el libro. Este paciente acude con una alcalosis metabólica causada por la pérdida del ion hidrógeno. Se ha perdido en los vómitos, ¿no? Como consecuencia de los vómitos. Las investigaciones muestran obstrucción del orificio de entrada al estómago debido a una cicatrización por úlcera. Él tenía esto anteriormente, entonces había una obstrucción a nivel del píloro, ¿y qué hizo? Empezó a vomitar, ¿no ves? Después, dice, se le sometió a una cirugía por estenosis pilórica con un resultado satisfactorio. Obsérvese que la mayor presión de dióxido de carbono como consecuencia de la compensación respiratoria. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, así tenemos que ir estudiando, jóvenes y señoritas. Yo me aprendo datos, me los memorizo porque los tengo que memorizar, pero después los tengo que analizar. ¿Ok? Bueno, a ver, para los procesos metabólicos, ya como resumencito. En una acidosis metabólica, el pH está disminuido, pero ¿qué también está disminuido? El bicarbonato. El bicarbonato. En una alcalosis de tipo metabólica, el pH está elevado, pero ¿qué también está elevado? El bicarbonato. Van los dos en el mismo sentido. Ya pH bajo, bicarbonato bajo. pH elevado, bicarbonato elevado. Estos son como resumencitos, ¿no? La acidosis puede ser causada por una expresión de hidrogeniones alterados, producción
o ingestión de hidrogeniones aumentada o pérdida de bicarbonato, eran 8 las causas, ¿no? 4 por aumento en hidrogeniones y 4 por pérdida, ¿no? La alcalosis, ya sea por vómitos en pérdidas de hidrogeniones en el vómito, esos vómitos inconversibles, porque el paciente digiere demasiado bicarbonato, o porque el paciente tenga una hipopotasemia, hipopotasemia primaria, puede conducir a una alcalosis de tipo metabólica, ¿ya? Entonces, este punto, como les decía, es importante que las alteraciones del equilibrio ácido-base afectan la concentración plasmática de potasio. ¿Ya? Y el potasio es importante porque puede afectar la contractibilidad del corazón, y tanto una concentración plasmática demasiado elevada como demasiado baja, demasiado elevada, hiperpotasemia, ¿no es? Demasiado baja, hipopotasemia, pueden poner en peligro la vida del paciente. ¿Ya? Entonces hay que ver no solo las ondas T para ver cómo está el potasio, sino en el ionograma también es importante, ¿ya? En general, una hipopotasemia primaria puede conducir a una alcalosis de tipo metabólica, y eso no hay que olvidarse, ¿ya? Entonces, una hipopotasemia puede llevar a un aumento en la excreción, en que se elimine hidrógeno y por lo tanto a una alcalosis de tipo metabólica, o también una alcalosis metabólica puede llevar a una excreción renal de iones potasio a fin de mantener la electroneutralidad y por lo tanto conducir a una hipopotasemia. Entonces, en caso de una sospecha de un trastorno del equilibrio ácido-base, siempre se debe de comprobar la concentración plasmática de potasio. Entonces, aparte de la gasometría arterial, ¿qué tenemos que solicitar? Ionograma. Ionograma. Entonces, me tengo que aprender los valores de referencia del ionograma. ¿Qué electrolito? Sodio, potasio. Sodio, potasio, ¿qué más? Cloruro, Cloruro. ¿qué más? Magnesio. Calcio, magnesio. Magnesio y calcio, por lo menos eso. Y en la gasometría arterial, ¿qué me tengo que aprender? pH, ¿Ya? Saturación de oxígeno. bicarbonato, saturación de oxígeno, ¿Ya? Presión parcial. presión parcial De del dióxido de carbono. carbono. ¿Y qué más? Presión parcial de de oxígeno. dióxido de carbono. ¿Qué le di? Dos tareas le di, que investiguen. A los El tres GAP, grupos les he dado. el anión Anión GAP GAP y el para los exceso procesos de metabólicos, acidosis metabólica. ¿Y qué más? Exceso de base. Muy bien. Ya. Bueno, esto ya lo leen, que es lo que hemos dicho. ¿Ya? Ahora aquí miren para que ustedes vean los tampones intracelulares y el intercambio de potasio. Miren, en una acidosis, por ejemplo, dentro del eritrocito o dentro de la célula, nosotros, ¿cuáles son los tampones principales que tenemos dentro de la célula? Fosfato y Proteínas, ¿no es? Ajá. ¿Sí? Ya. Entonces, si yo tengo una acidosis, fíjense, la amortiguación tisular en la acidosis puede llevar a un aumento de ¿qué? Porque ¿qué está tratando? Si este está demasiado elevado en plasma, mucha concentración de hidrogeniones, ¿qué me hace con el pH? Lo disminuye. Lo disminuye, ¿no es? Entonces, supongan que ingresa el hidrogenio. ¿Quién capta? Mira, este es un fosfato ácido. Ajá, fosfato, ¿no es? Y tengo un fosfato diácido, ¿no es? ¿Sí? Ahí lo captó. Pero hay que mantener la neutralidad en la célula. Si está ingresando aquí hidrogenio y el potasio sigue dentro en grandes cantidades, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener más?
Si tengo dos hidrogeniones, dos cargas positivas y tengo carga negativa, una carga negativa, ¿qué tengo más? Aquí tengo carga negativa, una carga negativa, póngale, y acá tengo dos cargas positivas, entonces tiene que salir potasio. Sale potasio. Entonces, en una acidosis de tipo metabólica puede haber una hiperpotasemia. ¿Se entendió? Porque estamos hablando de potasio en sangre, ¿no es? En cambio, en una alcalosis hay aquí menos hidrogenión. Por eso el pH está elevado, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, si sale hidrogenión, está saliendo la carga positiva para tratar de restaurar el pH. ¿Qué ingresa para mantener la neutralidad en la célula? ¿Qué está ingresando? Potasio. Potasio. Entonces, en la alcalosis, ¿qué va a haber? Si potasio ya no está en sangre y entra a la célula, ¿qué va a haber? Hipopotasemia. Hipopotasemia. Ya, entonces, con esta representación, para que ustedes refuercen lo que estaba por acá y aquí, lo que dice, ¿no? De que puede haber, o acá, ¿no? Aquí, de la hipopotasemia. ¿Ya? Ok. Ya, ahora vamos a ver los trastornos de tipo respiratorio, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Entonces, por cualquier causa donde se produzca una disminución de la ventilación pulmonar. ¿Y qué pasa si el paciente está hipoventilando? Primariamente, que se comprima la caja torácica. Por alguna causa que se disminuya o utilizó algún tipo de fármaco que disminuye la ventilación pulmonar. Primariamente, ¿qué se aumenta? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono más agua, ácido carbónico se disocian en iones hidrogenión bicarbonato, hidrogenión aumentado. ¿Qué sucede con el pH? Disminuye. Disminuye. Entonces, pH disminuido, presión parcial de dióxido de carbono, ¿cómo estaba? Aumentada. Entonces, la acidosis respiratoria se produce por una disminución de la ventilación y un aumento ¿de qué? De la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, una acumulación excesiva de dióxido de carbono da como resultado una acidez en la sangre, ya sea por un funcionamiento pulmonar escaso o por una respiración lenta, pero lo que conlleve a que se aumente el dióxido de carbono en sangre, ¿ya? Si aumenta la concentración de dióxido de carbono, ¿cómo estará la relación bicarbonato-dióxido de carbono? ¿Será que está 20 a 1? Aumentado. Está alterada. No, ¿eh? Disminuye. Porque esta va a estar aumentada, ¿eh? Entonces, el pH también se reduce. Disminuye. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las causas. Entonces, ya sea por reducción primaria de la eliminación de dióxido de carbono a nivel del pulmón, se va a producir un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, va a haber incremento en la concentración de ácido carbónico con disminución del pH sanguíneo, lo que supone una acidosis descompensada. ¿Será que la compensación es rápida? ¿Qué dicen ustedes? Rápida y poco tiempo. No. Es lento. Es lenta, porque ¿quién compensa? El trastorno primario es pulmonar. ¿Quién va a compensar? Los riñones. El riñón. Los riñones. ¿Y los riñones actúan rapidísimo o lo hacen lento? Lento. Más lento. ¿Ya? Más lento. No se olvide. Ahora, ¿qué causa que el dióxido de carbono esté elevado? Patología en la que existe perturbaciones de la ventilación pulmonar con reducción del intercambio gaseoso. ¿Cuál es ese intercambio gaseoso? La respiración.
Ya, pues. ¿Quién se encarga del intercambio gaseoso? ¿Qué hace la hemoglobina? A ver, Transporta el oxígeno. ¿a dónde? A los A la tejidos y célula. ¿Y qué A saca los de la tejidos. célula? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces va a haber una reducción de ese intercambio de gas, ¿ya? Entonces cualquier patología que cause una eliminación defectuosa del dióxido de carbono, no se puede eliminar dióxido de carbono, en otras palabras, y se retenga. ¿Y qué sucede si hay mucho dióxido de carbono? ¿Qué sucede con el oxígeno? ¿Puede verse afectado? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí no, Ok. Esa es una causa. Insuficiencias respiratorias por afecciones pulmonares, o sea, una enfermedad de base, una enfermedad obstructiva crónica que tenga el paciente, por ejemplo, un enfisema pulmonar, un asma bronquial agudo, intenso o grave, no un asma bronquial que pueda tener una persona así. El asma bronquial común, vamos a llamarlo así, lleva a una alcalosis respiratoria. En cambio, el asma bronquial agudo, intenso o grave lleva a una acidosis respiratoria. Vuelvo a indicar, asma bronquial agudo, intenso o grave lleva a una acidosis respiratoria. Una enfermedad crónica obstructiva, un EPOC, por ejemplo, neumonía, o cualquier otro proceso que perturbe la ventilación de zonas extensas del pulmón. En todo esto, ¿qué se acumula? ¿Qué aumenta? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Una hipoventilación porque se deprime el centro respiratorio. Cuando se utiliza, por ejemplo, alguna droga, algún agente, un opiáceo, por ejemplo, morfina, qué sé yo, ahí, ¿ya? Entonces se está hipoventilando, pero por depresión del centro respiratorio. Miren, insuficiencia circulatoria que disminuye el flujo sanguíneo en el pulmón y retarden ese intercambio gaseoso. En un paciente que tenga una parada cardíaca, en debilidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, paciente con esclerosis múltiple, poliomielitis, o sea, cualquiera de estos procesos que conduzca a debilidad de los músculos respiratorios. Deformidades torácicas, obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, un accidente de tránsito donde se obstruye la vía aérea. Pero ¿qué se está evitando que se elimine aquí? El dióxido de carbono, ¿no ven? Y se acumule. Entonces, todos estos procesos que hay, primariamente, aumento del dióxido de carbono. Por lo tanto, aumento posterior del ácido carbónico. Y si hay mucho ácido, ¿qué sucede con el pH? Disminuye. Disminuye. Ok. Entonces, por agentes, drogas, opiáceos, etc. Miren, en las enfermedades obstructivas crónicas, aquí si nosotros vemos una vía, bronquio, un bronquiolo, póngale, tienen una luz o lumen, ¿no? Si hay demasiado flujo, moco o algo, está obstruyendo el paso, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué está evitando que se elimine de forma adecuada? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y se acumula en el enfisema pulmonar también. ¿Ya? Bueno. Entonces, Doctora, estos pacientes... disculpe, en los cuadros de COVID, entonces había bastante acidosis respiratoria. Sí, sí, mi niña. Así es. Cuando Gracias. bajaba, y sobre todo que la saturación estaba muy baja, ¿no es cierto? En los casos graves. Ya. Si el trastorno primario es pulmonar, ¿cuál es la compensación? Renal. 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 Entonces, fíjense, el dióxido de carbono está elevado. ¿Qué tiene que hacer el riñón? Ir en el mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Si el dióxido de carbono está elevado,
¿Qué se tiene que reabsorber más? Bicarbonato. Se tiene que elevar el bicarbonato, ¿no? Para mantener, ¿qué? La relación 21. Eso. ¿Ok? Entonces, miren, se incrementa la concentración de bicarbonato en plasma, tendiendo a restablecer esa relación de 20 de bicarbonato por 1 del dióxido de carbono, para mantener el pH dentro del parámetro. Si eso sucede, entonces la acidosis decimos que es compensada cuando el pH vuelve dentro de su valor. ¿Ya? Bueno, entonces aumenta la reabsorción de bicarbonato y también la excreción de si estamos ante una acidosis, se tiene que eliminar hidrogenio. ¿Ya? El trastorno primario era este. Cuando digo aumento de la concentración de hidrogeniones, ¿no ve? ¿Y el pH cómo estaría? Disminuido. Disminuido. Es que acá me dice hidrogenión nomás. Y pH disminuido. Bicarbonato, aquí descompensado. La compensación renal, ¿qué era? Lento o rápido, lento. ¿No? Y va en el mismo sentido, miren. Reabsorbe más bicarbonato, eleva más hidrogeniones para que el bicarbonato esté elevado en el sentido del trastorno. Ya. Lo mismo, la mayoría de los signos y síntomas son causados por la enfermedad o afección subyacente que está provocando la acidosis respiratoria. Los signos y síntomas van a depender de la velocidad y el grado de aumento de la presión del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, como es un gas, difunde rápidamente a través de la barrera hematoencefálica y los signos y síntomas son el resultado del aumento de la concentración de este dióxido de carbono y disminución del pH en el sistema nervioso central. Y además, si hay demasiado dióxido de carbono, ¿qué puede estar disminuido además? El oxígeno, ¿no? Entonces puede haber una hipoxemia asociada. Bueno, en una acidosis respiratoria aguda puede haber disnea, cefalea, confusión, ansiedad, somnolencia y estupor porque hay un aumento del dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, en cambio, en una ya acidosis respiratoria estable, que se va a desarrollar lentamente, como es el caso, por ejemplo, de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, este paciente ya su organismo se adapta a tener concentraciones elevadas de dióxido de carbono y disminución de oxígeno. Entonces, este paciente suele tolerar bien, ¿ya? Entonces, ya con el tiempo, estos pacientes se va viendo que como tiene hipoxemia puede ir perdiendo la memoria, presentar alteraciones del sueño, somnolencia diurna excesiva, cambios de la personalidad. Puede tener trastornos de la marcha, temblores, disminución de los reflejos osteotendinosos, sacudidas mioclónicas, edema de papilas, etc. Ahora, ¿qué hay que tomar en cuenta en este paciente? De que no se debe administrar bruscamente o hacer una administración brusca de una ventilación pulmonar, una ventilación mecánica. O sea, no administrarle grandes cantidades de oxígeno, porque él ya está adaptado a estar con cantidades más elevadas de dióxido de carbono de lo normal. ¿Ya? El diagnóstico siempre, no nos olvidemos de la causa subyacente que conduzca a la acidosis respiratoria, y para coadyuvar en el diagnóstico solicitar una gasometría arterial, ionograma, y además, como el trastorno respiratorio, espirometría y la pulsiosimetría es determinar la saturación de oxígeno, ¿no? Bueno, el tratamiento también siempre se centra en la enfermedad subyacente y muchas veces hay que hacer una provisión de ventilación mecánica adecuada para corregir la acidosis respiratoria. Entonces, puede ser una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Entonces, invasiva a través de un tubo endotraqueal y mecánica no invasiva así nomás con mascarillas, por ejemplo, ¿no? De oxígeno, etc. En caso de que haya una hipercapnia crónica, un aumento del dióxido de carbono continuo, entonces hay que corregir lentamente,
durante varios. Y en caso de que el oxígeno esté bajo, entonces oxigenoterapia, pero tomando en cuenta la causa, ¿no? Que ha conducido a una acidosis respiratoria. Ya. Miren acá. Y ojo, ¿no? Acidosis respiratoria solo en el caso de un asma agudo grave, ¿ya? Porque el asma que no sea grave puede conducir al revés a una alcalosis respiratoria, ¿ya? Una mujer de 56 años ingresa a un servicio general con disnea progresiva. Esta señora ha sido fumadora de 20 cigarrillos diarios. Estamos hablando de, no sé cuánto viene en la cajetilla, ¿20? ¿Cuántos cigarros vienen en la cajetilla? ¿Alguien sabe? No, yo no sé, no fumo, así que. ¿Viene 20 o viene 10? Dicen que 10 20. creo, ¿verdad? Dicen que 20. Ya. Una cajetilla, mire, por más de 20 años. ¿Ve? 25 años. Entonces, seguramente esta señora ya tiene una enfermedad obstructiva crónica. Pero además tiene crisis frecuente de bronquitis invernal. Cambia. Ahora, la determinación de gases en sangre, una gasometría dice, ¿no? La presión parcial de oxígeno es de 45, bajo, ¿no? ¿Sí? Si tiene que ser entre 80 a 100, mire, bajísimo. ¿Y la presión parcial de dióxido de carbono, cuánto está? 53. 53, ¿no ves? Está elevado. 50. Está elevado. ¿Y el pH? Normal. Dentro del parámetro. Del Del margen, ya. ¿Y el bicarbonato? Aumentado. Aumentado. Ya. Entonces, fíjense, este está aumentado. El riñón seguramente ha ido actuando. ¿Qué está haciendo? Reabsorbiendo más bicarbonato y eliminando hidrogeniones. ¿No ven? Eso va a ser. Con esta gasometría, ¿qué puedo decir? ¿Que está compensado? Es porque el pH ha vuelto a su valor de referencia. Así es. Independientemente los datos por separado. ¿Qué nos interesa? Que la relación sea 20 a 1. 20 a 1. Pero, Ok. ¿Ya? Entonces, a ver, comentarios. Esta paciente padece una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una acidosis respiratoria, porque la presión parcial de dióxido de carbono es alta y su ventilación probablemente depende del estímulo hipóxico, la disminución de oxígeno. También se observa un aumento de bicarbonato como consecuencia de la compensación metabólica de la acidosis respiratoria. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta en este paciente? La ventilación, ¿no ve? Dice, ¿no? Se debe ser cuidadoso al tratar a estos pacientes con altas concentraciones, o sea, no tengo que hacer una ventilación mecánica con altas concentraciones de oxígeno, porque ya esta persona está, ya con el tiempo, su organismo se ha acostumbrado a tener ese estímulo hipóxico, y si yo le agrego demasiado, entonces puedo producir una depresión respiratoria. ¿Ya? Bueno. Miren otro caso, paciente de 60 años de edad con una historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, como aquí no, el flujo de gases no es adecuado, entonces cuando usted le hace ocultación y usted escucha con el fonendoscopio, escucha como silbido. Ahí, ¿ya? Ahora, falta oxígeno, puede haber hipoxemia, entonces la piel está cianótica azul, ¿no? Los labios azules, los dedos azules. ¿Ya? Este paciente está hipo o hiperventilando. Miren, ¿cómo estará su frecuencia respiratoria? Hipoventilando. Hipoventilando. ¿No es? Porque el dióxido de carbono está elevado. ¿Ya? Se eleva el dióxido de carbono. Entonces, al elevarse el dióxido de carbono con agua más ácido carbónico, pH disminuye. Para la compensación,
Miren al principio cómo puede estar el bicarbonato. Puede estar dentro del parámetro, la presión parcial de oxígeno está baja. Aquí, ¿qué puedo decir? Que es un proceso compensado, no compensado, en proceso de compensación. ¿Mm? No compensado. No compensado. No compensado. No compensado. compensado por el pH. No compensado por el pH y porque también el bicarbonato no se ha movido. Para compensar, ¿qué tiene que hacer? No compensada, ¿no es? Y además hay hipoxemia. Yo aquí, para la hipoxemia, puedo hacer una ventilación mecánica, pero no brusca, ¿no? De acuerdo a las necesidades. ¿Quién compensa? Trastorno primario es pulmonar. ¿Quién compensa? El riñón. El riñón. ¿Qué hace el riñón? Aumenta el bicarbonato. Tiene bicarbonato. Aumenta la reabsorción de bicarbonato. ¿Y qué elimina? Ácidos. Ácido, hidrogeniones, ¿no ves? ¿Sí? Ahora, nueva gasometría. ¿Qué me dicen ahí? Está compensado. Ha sido compensado. Si el pH estuviera en 7.4, en 7.45, 7.47, pero estos están así. ¿Qué me dicen? En proceso. En proceso de compensación. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Mm? Sí, doctora. Ya. Esto es lo mismo, ¿no? Aquí, mire, me está midiendo la presión parcial en kilopascales. Entonces, ¿qué yo tengo que saber? Las unidades y cómo las puedo reemplazar para que me... ¿Sí? Dígame. Miren, acá los factores de conversión se los he puesto para que ustedes, este caso clínico lo van a hacer ya, lo van a resolver en su cuaderno, en el de la tarea, y acá les estoy dando los factores de conversión. Kilopascal para llevar a milímetro de mercurio y milimol para llevar a miel equivalente. Aquí. ¿Se entendió? Les estoy pasando los factores de conversión. Eso más, no, ni siquiera los estoy dejando que ustedes lo busquen. Este de acá me lo van a resolver en su cuaderno. La alcalosis respiratoria es consecuencia del aumento en la ventilación y la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. A ver, ayer alguien me dijo, era Sazarini, ¿está aquí? ¿Ingresó? ¿Ingresó o no ingresó Sazarini? Sazarini. A ver quiénes están. ¿Se acuerdan que les dije que podía conducir a una alcalosis respiratoria? Los celos. no era como tal, no, sino la histeria, ¿no? hiperventilación. Una persona que esté ansiosa, histérica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Hiperventila. Hiperventilando. Al hiperventilar, ¿qué se elimina? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y si se elimina el dióxido de carbono, ¿cómo queda el dióxido de carbono en plasma? Bajo, disminuido. Disminuido, bajo. Ok. Entonces, la alcalosis respiratoria se produce por un descenso primario de la presión parcial ¿de quién? De dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Esta puede ser secundaria a un aumento de la frecuencia respiratoria o por el volumen respiratorio, un paciente que está hiperventilando, ¿ya? Bueno, esto va a conducir de que menos dióxido de carbono ya no puede unirse al agua, ya no me puede formar ácido carbónico, no se disocia en su componente iónico hidrogenio. ¿Y qué sucede con el pH? Aumenta. Aumenta. Entonces, pH aumentado, presión parcial de dióxido de carbono disminuido, hacia abajo.
¿Cuáles son las causas que llevan a una alcalosis respiratoria? Hiperventilación pulmonar provocada por una estimulación exagerada del centro respiratorio en procesos patológicos del sistema nervioso central. Por ejemplo, una encefalitis puede llevarnos a una alcalosis respiratoria. Una disminución del oxígeno acentuado, intoxicación por salicilatos que estimulen el centro respiratorio en el bulbo raquídeo. Pacientes, aquí no, ansiosos, histéricos, y el asma bronquial no grave. Un asma bronquial no grave me puede conducir a una alcalosis respiratoria. Un asma bronquial grave, aguda, grave, ¿a qué me conduce? Una acidosis. Acidosis respiratoria. Eso no se vayan a olvidar, por favor. Como compensación, ¿qué hace el riñón? Si es alcalosis, ¿qué va a haber más? Elimina bicarbonato. Bicarbonato. ¿Y qué trata de retener? Hidrogeniones. Hidrogeniones o ácidos, ¿ya? Entre los signos y síntomas, la alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica generalmente es asintomática y la forma aguda puede causar ansiedad, mareo, confusión, esa sensación de hormigueo que son las parestesias, labios, cara, calambre, desmayos, ¿no? Síncope. Los signos incluyen hipernea o taquipnea. En los casos graves puede producirse un espasmo carcopédico debido a una disminución de los niveles de calcio ionizado también. Y ¿por qué está disminuido? Porque ingresa dentro de la célula para mantener la electroneutralidad por la salida de hidrogenio, ¿ya? El diagnóstico es clínico, se debe observar a la persona, se debe dialogar con la persona y se va a confirmar con la gasometría arterial y ionograma. El tratamiento siempre es a la enfermedad subyacente y en general la alcalosis respiratoria no amenaza la vida del paciente, de manera que no siempre es necesaria intervención para descender el pH, porque el organismo lo va a ir haciendo. Ahora, otra forma, cuando no es grave, lo que podemos hacer es que el paciente se le coloque una bolsa de papel para que el paciente elimine el dióxido de carbono y otra vez lo vuelva a inspirar, ¿ya? Una forma práctica. Pero, ojo, no, bolsa de papel, ¿ok? Ya, miren. Hombre de 25 años de edad, que fue ingresado en el hospital con crisis asmática, no es grave, crisis asmática, el flujo respiratorio máximo quedó determinado al 75% del óptimo, los valores de gases en sangre fueron 70 milímetros de mercurio de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, ¿cuánto? 30, está por debajo, ¿no ves? El pH fue 7.5, y acá todavía no me están diciendo de su compensador, ¿cuál sería? La disminución de la presión total de dióxido de carbono. No. El compensador, ¿qué órgano? Riñón. El riñón. No me está diciendo. Aquí no puedo ver si el proceso ha sido compensado o no compensado, ¿verdad? Porque pero por no el me está dando el dato. de que no está compensado. ¿Ya? Aquí aparentemente pues es un proceso primario sin compensación así tal cual, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Si ya este paciente tiene una crisis asmática, entonces le dan broncodilatadores, ¿no es? ¿Sí? Entre eso el salbutamol, y lo que hace es broncodilatar para poder tener una recuperación del paciente. Podemos hacerle una nueva gasometría y si vemos, para ver que ha sido en proceso, está en proceso de compensación, ¿cómo tendría que estar el bicarbonato? Bajo. También bajar, ¿no? Para mantener la relación 20. Y aquí vuelve a indicarnos, ¿no? Que en una crisis asmática leve, no complicada,
el paciente llega a tener una alcalosis respiratoria. Pero en los asma intenso, ahí en el asma intenso, entonces hay una retención de dióxido de carbono y se llega a una acidosis respiratoria. Bueno, acá mire, para resumen de los trastornos respiratorios, en una acidosis respiratoria, esta se conoce ya por cualquier causa donde se aumente la presión parcial de dióxido de carbono y el pH disminuye. Al revés, una alcalosis respiratoria es cuando disminuye la presión parcial de dióxido de carbono y el pH se aumenta. La acidosis respiratoria, las causas pueden ser shock, cualquier tipo de shock, bronconeumonía, enfermedades obstructivas crónicas, problemas circulatorios inclusive. La alcalosis, una hiperventilación histérica, un paciente ansioso, ¿no? Ahí, porque aumentemos mucho la hiperventilación mecánica o aumento de la presión intracraneal nos conduce a una alcalosis de tipo respiratorio. Y esto nos sirve, jóvenes, como un resumen de lo que hemos dicho, las causas de la acidosis metabólica, las causas de la acidosis respiratoria, las causas de la alcalosis metabólica y las causas de la alcalosis respiratoria. Y los grados y la compensación, ¿no? ¿Qué sucede en el cambio primario y qué pasa en la compensación? Y el tiempo, ¿no? Que tarda, ¿no? Cuando la compensación es pulmonar, fíjense, es minutos hora, y cuando la compensación es renal, tardan días. Entonces, este es más rápido y este es más lento. ¿Ya? Y acá, con las flechas, ¿no? Miren, el trastorno primario, la compensación siempre va en el sentido. Si el trastorno primario es disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, su compensación siempre va en el mismo sentido. ¿Ya? Bueno, y acá, ahora acá, ¿no? Cuando se interpretan los resultados de medida de las magnitudes del equilibrio ácido básico, la historia clínica del paciente es el factor más importante para determinar la naturaleza del trastorno. Yo quiero saber si el trastorno es metabólico, entonces tengo que saber averiguar bien la historia clínica de mi paciente. En cambio, y para ver si el trastorno es primario, es de una sola la causa o un trastorno mixto. Pero dice, decidir si existe más de un trastorno. En cambio, las pruebas bioquímicas solamente nos sirve para cuantificar la gravedad del trastorno o ver el grado de compensación, si compensó o no compensó el organismo. Entonces, sí o sí, la clínica va a ser menor. Y la gasometría o el ionograma me va a servir para cuantificar qué tan grave es mi trastorno o si ha compensado o no ha compensado. El organismo está en proceso de compensación. ¿Ya? Y esta diapositiva, no sé si tenemos tiempo o la dejamos esta ya para verla con ustedes. Todo esto de acá se las voy a pasar, pero esto lo van a ver con sus compañeros en todo esto de aquí en la exposición. Ellos se tienen que desplayar en mostrarnos un gasómetro y indicarnos. Entonces ya con esto, sí o sí, tienen que hacer una excelente exposición los compañeros y me imagino que ya han de haber pasado su diapositiva, ¿ya? Entonces, esta la vamos a dejar para hacerla bien a detalle y vamos a hacer con datos de laboratorio, nos vamos a inventar y ya lo hago en la pizarra como resumen. Entonces, yo necesito que para la siguiente semana todos, grupo F, grupo A y grupo C, me estudien porque va a haber examen de este tema. ¿Escucharon? Sí, doctora. Que la siguiente semana hay examen de este tema. De todo este tema de trastorno del equilibrio básico. En pizarra. En pizarra. Y vamos a repasar también. ¿Ok? Bueno, creo que terminamos, concluimos, no concluimos, si nos pasamos
Casi 2 horas. Listo, Doctora, jóvenes ¿cómo y están? señoritas. Buenas noches, Sí, disculpe. buenas noches. No sé si alguien estará aquí con el doctor Sangüesa, pero si no me equivoco, el viernes también tienen ellos examen. No sé si alguien estará acá Sí, el para si examen es no, a las 12:30. Pero es a las 12:30, nada tiene que ver con nuestro horario. Nuestro horario es a las 10. Y yo les dije que del 7 al 17, yo ya no les iba a tomar nada de examen. Yo ya no tengo la culpa que los demás docentes, pues, sus exámenes lo tomen fuera de esa fecha. Pero yo necesito que ustedes me estudien también, no solo las otras materias, la mía también. ya, Así que doctora. Ya está bien, doctora. ya estudien, por favor. Como no es en mi horario, no pasa nada. Estudien porque esto lo tienen que aprender bien. Ya de nada sirve que yo me raje enseñándoles. Si ustedes no van a leer, de nada va a servir, se van a olvidar otra vez. Entonces necesito que refuercen para que conmigo, entre todos, ustedes refuercen, yo les pueda orientar y así ustedes aprenden. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces nos vemos la siguiente semana en clases presenciales. Hay exposición toda la semana que viene. La semana que viene exponen todo el primer grupo. Ya han repasado conmigo, han repasado con sus auxiliares, entonces ya están listos para hacer una buena exposición. Además, el doctor Jimmy los ha orientado, les ha mostrado el funcionamiento del gasómetro, les ha dado también, me imagino, laboratorios y ustedes han conseguido, entonces, hagan una excelente exposición. No he visto que hayan pasado su tema al grupo, no sé qué estarán esperando. Y hemos 2 semanas he postergado su exposición. ¿Ya? Así que pónganse, por favor les encargo que su exposición sea buena. Otro día no voy a tomar. Yo les pongo 0 si ustedes no se presentan. Bueno, jóvenes y señoritas, se cuidan. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones para todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.